tardes, mis hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 270, Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora el alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Pues vamos a abrir en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu presencia. Pedimos, Padre, tu bendición en este tiempo, Padre. Gracias por mis hermanos que están viendo. Y pido, Padre, que tú te glorifiques en cuanto a todo, Padre. Y gracias por Cristo. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 281, la palabra del Señor. La palabra del Señor, predicar, predicar, con anhelo y oración, predicar, predicar, ante el mundo burlador, ser testigo de su amor, el poder del Salvador, predicar, predicar, el ejemplo del Señor, imitar, imitar, su humildad y tierno amor, imitar, imitar, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitar, imitar, la venida del Señor, esperar, esperar, Él vendrá, no tardará, esperar, esperar, como siervo del gran Rey, trabajar con celo y fe, si sembráis, cogeréis, esperar, esperar. Amén. Pues es un gozo estar con ustedes esta tarde. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Zacarías capítulo 7 y vamos a ver el versículo 11. Zacarías 7:11. Aquí en Zacarías 7:11 la palabra de Dios nos dice:
pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Repito, en favor del pueblo, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido, Padre, que nos bendigas en este tiempo, Padre, que tú te glorifiques, Padre, que tus palabras pueden tocar nuestros corazones. Ayúdanos a estar atentos y puedes tener corazones abiertos para recibir lo que tú tienes, Padre. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues es un gozo estar con ustedes esta tarde, mis hermanos. Aquí en Zacarías 7:11, estamos viendo que hay gente que no quieren escuchar y realmente hoy en día hay un grande movimiento en el cual la gente quiere ignorar y están rechazando la palabra de Dios. Si vamos al versículo 9, Zacarías 7, 9 y 10, aquí nos dice: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgar conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ningún piense mal en su corazón contra su hermano. Aquí la instrucción, la palabra de Dios aquí es hacia lo bueno. Aquí dice juzgar conforme a la verdad, hacer misericordia, piedad, hacer lo bueno a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni pensar mal. Aquí vemos instrucciones correctos, verdaderos, buenos. Realmente es amar. Pero la reacción aquí es, no quisieron escuchar. Ignoraron, taparon los oídos. Y realmente esto es lo que se ve hoy en día. La gente no quiere escuchar, hasta se enojan a veces y quieren pelear con los que quieren enseñar la palabra de Dios. Realmente no es que no son devotos, sino que no son devotos a la verdad. Aquí está la clave, porque ellos realmente son religiosos. ¿Por qué digo eso? Porque muchos en el pasado, la vaca sagrada para ellos era la ciencia. La ciencia era rechazar la palabra de Dios y la ciencia era lo que realmente se guiaban. Pero hoy en día ni la ciencia sigue en eso. Se ha convertido la vaca sagrada ahora a la planeta Tierra. Tenemos que cuidar la planeta Tierra. Así que el problema es que han buscado la verdad, pues nunca han buscado la verdad, mejor dicho, y son meros religiosos. ¿Por qué digo que son religiosos? Porque es una religión que han hecho con esto de planeta Tierra y cuidar el medio ambiente. Y voy a dar los hechos de esto para que podamos entender. Pero primeramente quiero decir que yo creo como cristiano que debemos cuidar y administrar lo que Dios nos ha dado. Sí, la planeta. Debemos hacerlo, pero no por las razones que ellos dan, porque las razones que ellos dan son falsos y realmente pues es pura política y
para controlar. En el pasado, hablando de los testigos de Jehová, ellos han predicho el fin del mundo varias veces y realmente son considerados una secta falsa y realmente la mayoría de los cristianos no aceptan a ellos ni nada lo que dicen porque han predicho el final del mundo y cuando no pasó, varias veces lo hicieron, pues quedaron como falsos. Y realmente para mí es lo mismo con esta nueva religión de la planeta Tierra. No es que tan nueva porque en el pasado han adorado a la naturaleza en el pasado, los árboles, y como lo están haciendo ahora. Pero el punto aquí es este movimiento del calentamiento global. Pues si miramos la historia y tú puedes ir a Google y ver esto, que ellos han predicho el fin del mundo varias veces, muchas veces, más veces que los testigos de Jehová. A lo mínimo, los testigos de Jehová han aprendido que ya les fue mal predecir y quedaron como falsos. ¿Sabes que es lo mismo con esta gente del calentamiento global? Ellos han predicho el fin del mundo, que tenemos que cambiar la manera que vivimos. Realmente no tiene nada que ver con la ciencia y con los hechos. Pero todos estamos a favor de cuidar al mundo en que vivimos. El problema es que ellos han predicho el final del mundo y no ha resultado. Esta gente que son religiosos y no según la verdad, sino lo falso, son como los testigos de Jehová. No debemos aceptar lo que ellos dicen. Debemos chequear todo lo que dicen según, pues a través de la ciencia. Porque como ya son falsos, no debemos aceptar así de fácil lo que dicen. Hasta los mismos hechos en este mundo. Ya el medio ambiente nos ha mostrado que ellos son falsos. Hablan del calentamiento mundial, pero no hay calentamiento mundial. Y ya no dicen calentamiento mundial, sino dicen los cambios de clima. ¿Por qué? Porque ya no se está subiendo la temperatura, sino está bajando. Y no pueden explicarlo. Ahora cambiaron todo al cambio de clima. ¿Y para qué? Pues yo pienso es políticamente, es para controlar a la gente, cambiar cómo la gente vive y controlarlos. Quieren que andamos como ellos piensan y no libremente. Pues la pregunta que surge aquí es, ¿cuál es la respuesta a todo esto? ¿Cómo es que no nos dejamos caer en esto? Porque hay hasta muchos cristianos que han caído en esto. Realmente necesitamos la Biblia. La Biblia es la respuesta. Y realmente necesitamos la Biblia porque hay tanto desvío de la verdad. La gente dice que están buscando la verdad, pero realmente no ni les interesa. Realmente han dado la espalda a la verdad y han tapado los oídos y no quieren escuchar. Realmente necesitamos la Biblia por tanto desvío. Si vamos a 1 Timoteo 4:1, 1 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 1, 1 Timoteo capítulo 4, en el versículo 1, aquí nos dice:
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que aquí vemos que hay muchos que están dejando la palabra de Dios. Ya es antiguo, ya no quieren escucharlo y están escuchando otras cosas. Y realmente aquí nos aclara aquí que se están escuchando al diablo y a los demonios. Espíritus engañosos. Están cayendo en la trampa. Si vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, y vemos los versículos 1 al 5 y también 13 al 15, aquí leemos que también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de él. A estos evita. Y luego, siguiendo el versículo 13 al 15, nos dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que aquí la advertencia de Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, lo vemos aquí que está advirtiendo que va a haber muchos que van a abandonar la palabra de Dios, van a ir a las cosas malas. Y aquí la recomendación, pero tú persistes ¿en qué? En la Biblia. Debemos seguir lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Vamos a 1 Timoteo 6, 1 Timoteo capítulo 6, y vamos a ver los versículos 3 al 4. 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 3 al 4 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Así que aquí vemos el desvío. Vemos que muchos están siguiendo otras cosas que les parece bien, que suena bien, y no la palabra de Dios. Hay tanto desvío en este mundo. Necesitamos la verdad, necesitamos estar firmes en la palabra de Dios. Así que la segunda cosa, necesitamos la Biblia, pero la segunda cosa aquí es, la Biblia nos ayudará a pensar correctamente. Podemos tener Biblia, y mucha gente tiene Biblia, pero como no la conocen como deben conocerla, pues no piensan correctamente. Yo he conocido muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero sus pensamientos y
sus caminos demuestran que la Biblia no es la guía de su vida, no están escuchando los pensamientos de Dios, más bien están siguiendo la corriente del mundo y lo que dice los falsos. Si vamos a Efesios capítulo 1, en el versículo 13, Efesios 1:13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Aquí nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que aquí vemos que la palabra de Dios es la palabra de verdad. Es el evangelio, es algo que nos puede salvar si creemos la palabra de Dios. Realmente, si queremos pensar bien y cada pensamiento que tenemos es guiado por lo bueno, pues debe ser la verdad de la palabra de Dios. Dios es mucho más sabio que cualquier hombre y debemos tomar el consejo, porque su consejo nos hará pensar correctamente. Nos va a cuidar y proteger del error. Si vamos a Juan capítulo 8, el versículo 36. Juan capítulo 8, versículo 36. Aquí Cristo hablando nos dice: mas os he dicho que aunque... Perdón, yo no estoy ahí. Estoy en el capítulo 6. Necesito el 8. Juan 8, 36. Perdón. Aquí Juan 8, 36 dice: ¿qué significa esto que dijo? Me buscáis y no me hallaréis. Y a donde yo... No, todavía no llegué. Eso es el 7. Perdón. Vamos al 8. Ya, aquí estoy en Juan 8. Ahora déjeme buscar versículo 36. Ok. Ya llegué. Cristo hablando dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí nos da a entender, si Cristo nos salva, realmente siendo una nueva criatura, podemos pensar correctamente. La palabra de Dios nos ayudará a llegar a la verdad y ser libre de todo lo malo, todo lo falso que el mundo está promulgando. ¿Y cómo vamos a saber? Pues si sabemos la verdad, es fácil identificar lo malo, lo falso. A lo mínimo podemos decir: algo suena mal en eso. Suena bien, pero hay algo mal ahí. Con la palabra de Dios podemos identificar, podemos pensar correctamente. Vamos a Hebreos 12, 25. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Aquí dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Así que aquí vemos lo que la palabra nos está diciendo aquí. Si no queremos escuchar, si damos la espalda, si tapamos los oídos, pues nosotros vamos a caer como los del pasado. Y ha habido muchos que
taparon los oídos, dieron la espalda a la palabra de Dios y realmente no les fue bien. No escaparon del juicio, del justo juicio del Señor. Y si nosotros seguimos al mundo, pues lo mismo nos va a pasar. Vamos a Tito 1:9. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 9. Aquí en Tito capítulo 1, versículo 9, nos dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que aquí vemos que la palabra de Dios nos va a ayudar a pensar correctamente. Hasta vamos a poder enseñar a otros, explicar a otros, defender y convencer a otros los que están contradiciendo la Biblia, están contradiciendo la verdad. Conociendo la verdad, podemos defenderla y corregir a otros. Pues a lo mínimo darles la oportunidad. Es la necesidad que hace que uno da la espalda y tapa los oídos para no escuchar. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 nos dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Aquí Pablo está hablando a Timoteo, su hijo espiritual, y está confirmando lo que veía en Timoteo. ¿Qué estaba siguiendo? Su doctrina, es decir, sus enseñanzas, su conducta, cómo se comportaba, qué hacía, los propósitos, fe, longanimidad, amor, paciencia. Estaba mostrando el fruto del Espíritu. Con la palabra de Dios nos da la habilidad de hacer la obra del Señor. Andar y representar al Señor correctamente, mostrando el conocimiento, las enseñanzas de Dios, el carácter de Dios y el comportamiento que Dios, pues, nos utiliza para dar ejemplo. Y esto es porque la palabra de Dios, la Biblia, nos ayuda para pensar correctamente. Así que la primera era, la Biblia nos ayuda en este mundo en el cual hay tanto para desviar de la verdad. La segunda nos ayuda para pensar bien. La tercera, la Biblia nos hará verdaderos cristianos. Si de verdad estamos en la palabra de Dios y llegaremos a ser conocidos como verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque si conoces, puedes cumplir. Y puedes llegar a ese testimonio de ser un verdadero cristiano. Si vamos a 1 de Pedro 3:15, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, 1 de Pedro 3:15 dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que aquí
a través de la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, utilizando la palabra de Dios, podemos llegar a ser preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa, para dar la razón de Dios sobre las cosas, para dar la verdad. Si la gente quiere escuchar la verdad o no quiere escuchar la verdad, es una cosa, pero cristianos, los verdaderos, necesitamos estar preparados para presentar defensa. Y la palabra de Dios nos ayudará en esto, a llegar a ser verdaderos cristianos. Vamos al Proverbio 23:7. Proverbio 23:7. Proverbio 23. Queremos el verso 7. Aquí dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí quiero enfocar en el primer parte. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El punto aquí es, todo empieza con un pensamiento. Todo empieza con un pensamiento, pero a lo que llegas, a la final, el destino que llegas, puede llegar a un mal destino o un buen destino. Y todo empieza con ese pensamiento. ¿Y cómo es esto? Pues siembras un pensamiento y vas a cosechar una acción. Empieza con un pensamiento y luego lo llevas a una acción. Y luego siembras una acción, de eso cosechas un hábito. Y si siembras un hábito, pues de ahí cosechas un carácter. Y sembrando un carácter, pues cosecharás un destino. El punto de aquí es, si piensas como un cristiano, vas a actuar como un cristiano, vas a tener el hábito de andar como un cristiano, vas a mostrar el carácter de Cristo y el punto es, vas a ser salvo y vas a llegar al cielo. Así que aquí, a través de la palabra de Dios, te dará el carácter que necesitas para mostrarte como un verdadero cristiano. No nada más es que estás preparado para hablar la palabra de Dios. Vas a mostrar en tu vida el carácter cristiano. Y por eso llegarás a un buen destino en todo lo que haces. Vamos a ver una más. Vamos a 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Dice aquí, velar, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El punto aquí es la exhortación de ser un verdadero cristiano. ¿Y cómo es que vamos a ser un verdadero cristiano? Pues es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que exhorta a velar. La palabra de Dios nos enseña a ser varoniles, tener coraje. Realmente necesitamos esto en nuestras vidas.
Es a través de la palabra de Dios que vamos a llegar a ser conocidos como verdaderos cristianos. Otra más. Vamos a 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, en los versículos 16 al 17. Aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos dice claramente que es la Biblia que nos va a ayudar a llegar a ser preparados para mostrarnos como cristianos, para andar como cristianos, para pensar como cristianos. Esto es algo indispensable en estos tiempos. Hay mucha gente que se están desviando, están rechazando la palabra de Dios. No, es antigua, no importa, es inútil. Eso no es la verdad, es la verdad. Y el destino final va a mostrarlo. El destino final de los pensamientos, de las acciones, del carácter de un cristiano, pues, va a ser aceptado por Dios. Va a recibir su recompensa. Pero los que ignoran, tapan los oídos, dan la espalda, pues no le va a ir bien. Ni en esta vida, ni en la otra. Y si les va bien en esta vida, es porque, pues, Dios es bueno con los justos y los malos, dando oportunidad. Pero el punto aquí es, hay tres cosas. Si realmente amamos a Dios y queremos seguir la verdad, pues, número uno, necesitamos la Biblia, porque si no, vamos a desviar. Número dos, necesitamos pensar correctamente. Y número tres, nos ayudará a llegar a ser verdaderos cristianos. Pues vamos a cerrar con Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 y vamos a ver el versículo 68. Aquí palabras finales que son tan apropiados para este tiempo. Juan capítulo 6, versículo 68, nos dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro declarando, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? No hay otro. Dios es que tiene la verdad y Dios es el mejor consejero. Dios es el mejor que nos puede llevar a no desviarnos a través de su palabra. Nos puede ayudar a pensar correctamente como Él piensa y nos puede ayudar a llegar a ser verdaderos cristianos. La palabra de Dios viene de Dios. Él debe ser el enfoque y quien debemos estar escuchando. Así que algo de pensar, algo de meditar. ¿A quién estamos escuchando? ¿Con quién andamos? Hay ese refrán, dime con quién andas y yo diré quién eres. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia.
Gracias por la verdad. Pido, Padre, que tu palabra nos convenza enteramente y completamente, Padre, en cuanto a nuestra necesidad de estar en ella para no desviarnos del camino, del buen camino, para pensar correctamente. Hay tantos pensamientos, tantas enseñanzas, y yo sé que la mayoría no son buenas, pero tu palabra es verdad y nos puede ayudar a pensar bien. También nos puede ayudar a crecer espiritualmente. Nos puede ayudar a llegar a la madurez. Pido, Padre, que nos ayudas a estar en tu palabra y buscar tu consejo. Meditar en tus enseñanzas. Aplicarlos en nuestras vidas. Para que lo que salga de nosotros, Padre, como cristianos, que sea algo bueno, algo de testimonio, algo aceptable, algo bonito, para tu honra y para tu gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues hermanos, eso es lo que el Señor tenía para nosotros para hoy. Y gracias por estar con nosotros. Mi deseo es que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez.